para comida. Entonces, en lo que se vuelve a llenar el foro, con mucho gusto les voy a platicar un poquito cómo llegué a estos jóvenes que nos van a platicar del tema, ¿no? Del festival. Me estaba faltando, pues, había speakers del lado bancario, había speakers del lado de seguridad, ciberdelincuencia, fintech, y me estaba faltando que nos hablara de blockchain desde sus bases, ¿no? Entonces, desde hace tiempo, sigo una comunidad en Facebook, se llama Blockchain UNAM, / Blockchain Academy, pero mi primer contenido fue blockchain, ¿no? Entonces, es un grupo de chavos, precisamente, de la UNAM, que está todo lo que aprendieron, están aprendiendo en clases, están llevándolo tanto a la práctica como a las aulas. También su intención es, entre más enseñan, entre más lo expanden, pues se crea una mucho mejor cultura, ¿no? Entonces, precisamente me topé con Anthony y Mark, ¿sí? Y les puse sobre la mesa, ¿no? Vamos a platicarla. Entonces, me da tanto gusto que a quien le fui poniendo, afortunadamente el festival fue aceptando, no fue la excepción. Entonces, pues cae muy bien, insisto, arrancar esta segunda parte, ¿no? Acabar de entender bien qué es el blockchain, porque luego ya empieza el tema financiero, que es donde ya empieza a adquirir mucho más complejidad, por así decirlo, pero si traemos ya esta claridad, va a ser mucho más fácil. Entonces, Anthony Chávez, que es licenciado en Administración y cofundador de Blockchain, y trabaja en Bamboo Mobile, ¿correcto? Bueno, sí, o sea, yo fundé Bamboo Mobile, pero ya estamos ahora de este lado. Y Marco Muñoz, que también él es ingeniero industrial, también de la UNAM, y cofundador de Blockchain, y has estado o estás en The Digital Support y Global, ¿correcto? Entonces, ellos dos nos van a platicar de blockchain. Muchas gracias, bienvenidos y adelante. Buenísimo, pues gracias por la intro. Pues sí, un poco lo que estaba escuchando ahorita tiene que ver con lo que se está escuchando hoy en día en muchas partes del mundo, no solamente aquí en Latinoamérica, ni en el DF, sino en muchas partes del mundo que están intentando abordar ese tema de raíz y que tiene que ver con cómo podemos empezar a usar esta tecnología para cosas que sean innovadoras, y no solamente innovadoras, sino que prometen, y estamos leyendo artículos en internet que va a cambiar por completo el mundo. ¿Por dónde va a empezar ese cambio? En primera, ¿por qué va a cambiar las cosas, no? Entonces, pues un poco lo que nosotros tratamos de abarcar y de aportar en Blockchain Academy es esta asimetría de información que existe en la cultura hoy en día y en el mercado mexicano respecto a blockchain. El tema del blockchain de repente parece que está empezando por acá. Bueno, yo te escuché algo muy buenísimo que es las criptomonedas, es dos cosas: todo lo que no sabes de finanzas y todo lo que no sabes de tecnología, aunado a que tienes que tener una opinión siempre de eso que no sabes. Entonces, es justamente lo que nosotros queremos, es acortar ese nivel de información para que la gente pueda dominar esa tecnología y las personas y la tecnología no nos dominen a ellos. Y eso como parte de iniciar todo esto en blockchain, para que ustedes puedan tener dominio de esa información. Y no solamente dominio, sino que el mercado mexicano no se queda atrás otra vez como se queda en muchas tecnologías y en muchas partes. Entonces, Mark va a hacer la intro acerca de cómo fue generándose toda esta parte de blockchain, y pues porque hay un preámbulo y hay una introducción que nunca se habla y que es súper importante, que tiene que ver con la criptografía. Por una cuestión, y no por hacerle destino, se llaman criptomonedas. Y es porque esta palabra cripto se refiere a la criptografía, y la criptografía no viene de un año para atrás, viene de mucho tiempo hacia atrás. Entonces, Mark, mucho gusto. El objetivo de haber formado Blockchain Academy en general fue por combatir toda esta desinformación que hay en las redes sociales, generar conciencia y tratar de transmitirles el mensaje de que estamos en medio de una revolución tecnológica, pero también estamos en medio de una revolución
que puede aplicarse a cualquier industria que ustedes piensen que se pueda aplicar este concepto de blockchain. Algo muy importante de lo que me gusta tocar el tema antes de empezar estas prácticas es que no vamos a hablar de si el Bitcoin es un esquema piramidal, cuestiones de trading, o que si el Bitcoin es una burbuja. Si están aquí pensando en que el Bitcoin es una pirámide, o si están buscando temas de blockchain para invertir, no es la práctica ideal. Este tipo de cosas tratamos de enfocar en que el tema de blockchain se entienda de forma agnóstica y no tanto específicamente en cuestiones de trading. Entonces, bueno, para entender bien lo que es el blockchain hay que entender qué era lo que estaba pasando desde 1969, porque hay muchísimas cosas que se hablan acerca del blockchain. La gente cree que el blockchain es una tecnología nueva, pero yo les voy a enseñar en esta plática que es muy sencillo. Son tecnologías que ya habíamos utilizado, ya habíamos estado en contacto desde antes, y en este momento de la época de 1969 ya se está desarrollando el Internet, ya se está utilizando en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, etc. En 1970 se genera un movimiento muy importante que es el de los POMs, que después en 1989 tenemos la caída del muro de Berlín, todo este tema de la Guerra Fría, el espionaje, y en 1991 el fin de la Guerra Fría. Todos estos acontecimientos se juntan, se unen en un acontecimiento muy importante que dio espacio a que en 1991 se generara un grupo de programadores, de estudiosos de la criptografía, que les preocupaba el tema de privacidad, que había mucha información que se tocaba en Internet, se compartía en la tecnología, y había un tema que nadie estaba consciente, que era el tema de la privacidad. Entonces, a partir de estas preocupaciones, ellos liberan una tecnología que es el cifrado asimétrico, y este cifrado asimétrico es el que nos va a permitir, el que va a desencadenar diferentes proyectos que más adelante vamos a hablar de ellos. Entonces, alrededor de este movimiento se crea un manifiesto de cypherpunk creado por Eric Knut en 1993, y aquí se los resumo prácticamente en varios puntos. El primer punto dice que la privacidad es necesaria. Esto quiere decir que si estamos ya en una era abierta, digitalmente, es necesario que tengamos privacidad y que estemos conscientes. Este punto es muy importante porque ahora en día creo que a la privacidad no le damos nada de importancia. Decimos que para qué tapar nuestra cámara web, para qué fijarnos con quién compartimos nuestros datos personales, nuestro correo electrónico, el celular. Y aquí en 1993 ya están tocando el tema de que es muy importante que la privacidad sea algo como un derecho. Y en el punto 2 dice, ojo, la privacidad no es igual al tema de secretismo. El hecho de que nosotros queramos compartir información con personas o decidir con quién vamos a compartir información no quiere decir que vamos a ocultar totalmente esta información. El secretismo es no voy compartiendo información con nadie, absolutamente con nadie. Y en el tercer punto, la privacidad simplemente es decidir selectivamente con quién voy a compartir esa información. Algo que ahora no tenemos en el punto 4, dice la privacidad en una sociedad abierta requiere este tipo de sistemas anónimos para detectar estas transacciones. ¿Qué
¿A qué se refiere con este tipo de sistemas anónimos, ¿no? Pues bueno, cuando vamos al Oxxo, hacemos transacciones en efectivo, el cajero del Oxxo no tiene por qué saber quién es de dónde salió el dinero, cuál es nuestro nombre, cuál es nuestro correo electrónico, en fin. Entonces, ese tipo de transacciones de que nosotros podamos tener la libertad de ir y comprar cualquier cosa, cualquier periódico a un Oxxo, es fundamental para que una sociedad se cree en términos abiertos. Y eso no pasa en el ámbito digital. Nosotros no podemos compartir un correo electrónico sin que Google sepa nuestro nombre, nuestra dirección, todas nuestras búsquedas, la raza de la mascota que tenemos en casa, en fin. Ahora, en el punto 5, lo resume, ¿no? En conclusión, para que podamos elegir selectivamente con quién vamos a compartir esta información, la sociedad requiere de un instrumento de criptografía para podernos proteger de este tipo de temas. Y aquí explico en estos dibujos el concepto de encriptación asimétrica, que es lo que liberaron los cypherpunks en ese entonces. Consiste en dos, la encriptación asimétrica consiste en dos conceptos. Una llave pública y una llave privada. La llave pública, ambas, en este caso, en este grupo, ambas tienen que ser del receptor, ¿no? Entonces, el emisor en ese lado va a ganar una llave pública, en este caso, quiere meter un mensaje en la caja la vamos a ver como la llave pública del receptor, le envía por un canal de comunicación no seguro, donde hay muchos observadores no autorizados, en este caso puede ser internet, y cuando ya llega el mensaje encriptado, el receptor lo va a descifrar con su llave privada. Este concepto tan fácil fue lo que inventaron. Ahora, el problema del blockchain, ¿por qué es tan difícil entenderlo en este punto 2018, cuando ya se han utilizado este tipo de herramientas desde el 93 o desde antes? Es que se utilizan muchísimos términos complicados que nos bloquean esa curva de aprendizaje, como blockchain, como smart contract, como llave pública, llave privada. Pero si lo traducimos un poco a otros términos más entendibles de la vida cotidiana, podremos ver que una llave pública es un correo electrónico. Cuando nosotros mandamos un mensaje por correo electrónico a alguien, le tenemos que pedir, oye, dame tu llave pública. O, bueno, oye, dame tu correo electrónico para que yo pueda encriptar ese correo y únicamente tú lo puedas ver. Entonces, una llave pública puede ser un símil de un correo electrónico. Cuando ya mandamos ese correo electrónico, llega la persona y cómo lo desencripta, su llave privada y su contraseña. Entonces ellos se meten su correo electrónico, la contraseña, y únicamente el que tenga la contraseña puede abrir ese correo electrónico. Así de sencillo, es un sistema de que tienes dos temas, dos conceptos, llave pública y llave privada. Le llaman llave pública y privada porque es un tema como más conceptual, y en algunos casos, de hecho, si han ido al SAT a tramitar su llave pública, su certificado, la GEL, la íntima, utilizan este mismo concepto. También les hubieran podido dar un correo electrónico y una contraseña, pero cuando ya tocan el tema de llaves, es porque tú no tienes como la libertad de elegir cuál va a ser tu llave pública y cuál va a ser tu llave privada. Ahí se utilizan algoritmos de encriptación para que ya queden estas llaves generadas. Entonces, bueno, en el punto 6 dice que no debemos esperar que los gobiernos y las instituciones nos garanticen la privacidad. Entonces, imagínense que desde 1993 ya nos está hablando de que aguas, viene un tema de espionaje, viene un tema de privacidad.
fuerte, ustedes no deben esperar a que los gobiernos y las instituciones garanticen ese tipo de cosas. Utilicen la criptografía para proteger esta información. Y bueno, eso es un deseo y todavía seguimos sin esa cultura. Y concluye que para que la privacidad exista es necesario que se cree un contrato social. Tiene que haber todos los individuos de la sociedad tienen que buscar un bien común y los miembros de la sociedad tienen que cooperar entre sí. Entonces aquí les pongo quiénes son algunos de los cyberpunks en ese entonces. Esta lista de contribuyentes en ese entonces era alrededor de, en 1994 era alrededor de 700. Hay mucho más. Cualquiera podría entrar ahí y contribuir, y por lo mismo que usaban criptografía para proteger la identidad, no se sabe mucho quién era cada contribuyente. Algunos famosos que sí tocaban algunos temas y algunos proyectos, tenían proyectos relacionados a lo financiero, a sistemas de pago, de puse en rojo, como David Cham con Unicash, Mixabo con Bitcoin, Limón y Hashcash. Uno de los más famosos que pasó con Bitcoin. Está otro que era Julian Assange, con el tema de Wikileaks. Y bueno, están los que también generaron este tema de Liquidity Incantation, que son los que liberan el cifrado simétrico, y los que los del Cyberpunk List. En general, era un grupo de estudiosos que o compartía correo electrónico por medio de internet o se reunían en alguna institución a debatir temas de matemáticas, criptografía, ingeniería, política, filosofía cada mes, y a partir de ahí de esas reuniones salían estos proyectos. Un proyecto muy interesante que hay, que es también antecedente de este boom del Bitcoin, del blockchain y de la criptografía, es este proyecto que es DigiCash, que crearon por Cham. Él lo que proponía en este proyecto, se dio cuenta que cuando las transacciones digitales en ese entonces ya existían con los bancos. ¿Cuál es el problema? Que tú quieres mandar un cheque a una institución bancaria, la institución lo encriptaba y le mandaba el dato encriptado al receptor, ahí lo desencriptaba y lo tenía subido. Él decía, perfecto, ese proceso digital ya existía. El problema es que no teníamos aquí una capa de privacidad. El banco sabía cuánto estaba mandando, y de hecho decía, ¿por qué tiene que saber el banco cómo maneja mi dinero? Entonces él propuso un sistema en el que primero el receptor, el emisor encripta esta información y se lo manda encriptado al banco. Ahí ya era problema de Bichon ver cómo convencía al banco para que le firmara o encriptara algo ya encriptado que el banco podía saber. Fue otro tema independiente. Una vez que ya el banco aceptaba encriptarlo, en el siguiente paso regresaba el emisor, desencriptaba esa parte y ya nada más le llegaba al usuario el cheque, digamos, encriptado por el banco, y ya tenía esa capa de respaldo que le daba el banco, pero el banco no sabía nunca cuál era el monto que se estaba mandando. Después ya tenemos a ver cuál es el siguiente. Ahí. Bueno, entonces ya tenemos el concepto de criptografía, como decía Antonio al principio.
que es muy importante empezar con eso cuando se habla de blockchain, cuando se habla de criptomonedas, porque si ya se llaman criptomonedas, no tenemos que darle esa importancia de cripto, ¿no? Entonces ya tenemos esa tecnología de criptografía. Ya empezamos a tener proyectos en ese entonces, en 1994, proyectos relacionados a la criptografía y al sistema digital de pago. Ahora también tenemos otro tipo de tecnologías que en ese entonces ya se habían desarrollado, que son las redes descentralizadas. Y me gusta tocarlo punto por punto porque si ustedes van con alguna persona y le preguntan, oye, ¿qué es el blockchain? Lo más seguro que te responda es un registro de transacciones público. Le puedes preguntar a otra persona, ¿qué es el blockchain? ¿No? Pues es una red descentralizada. Y te lo van diciendo como, dependiendo qué fue la palabra que más se les quedó, te lo van diciendo como separado, ¿no? Pero si tú le dices a alguien, oye, el blockchain es una red descentralizada, y a lo mejor esa persona ya estaba relacionada con otros sistemas descentralizados, pues te dicen, no, pues es que sigo sin entender el blockchain porque las redes descentralizadas en efecto ya existían. Una red descentralizada, alias peer-to-peer, consiste en simplemente tener un nodo conectado a otro nodo y ya con eso, mientras no tengan alguna jerarquía, ya cumple el tema de que sea descentralizado, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de una red descentralizada? Que puede tener escalabilidad, porque simplemente como no hay jerarquía, basta que tú conectes otro nodo, descargues ese software y ya formas parte de la red, pones otra computadora, en fin, ya entonces va creciendo, eso lo hace que sea robusta, el mismo concepto de descentralizado lo vuelve así. Esto distribuye los costos de administración, de instalación, porque cada quien se hace cargo de su propio nodo. Y bueno, si le agregamos la capa de criptografía, nos da la parte de anonimato y de seguridad. A ver, el siguiente. Entonces, regresando al punto de lo que les comentaba, que ya conocíamos este tipo de tecnologías, ya existían proyectos anteriormente de redes descentralizadas. Si alguno de ustedes alguna vez bajó o tuvo un hijo, un sobrino que bajó una canción de internet, tuvo que utilizar el famosísimo Napster, Casa, LimeWire, y actualmente está este proyecto de ScriptOpen. Conectas computadoras en la misma red y se trata de cada quien tiene acceso a ciertas carpetas y se van compartiendo archivos descargando esa información. No necesitas pedir permiso para nadie, únicamente con que te unas a la red ya estás compartiendo esa información. Entonces, es por eso que cuando les digan, no, pues es una red descentralizada de blockchain, bueno, ya había este tipo de redes descentralizadas. Blockchain que está utilizando estas tecnologías para transformar lo que es ahora. Y ahora le agregamos este punto de registro de transacciones. También los libros contables, los registros de transacciones ya existían desde la época de este compadre, que si alguno vio la película de Mercader de Venecia, lo explica muy bien cómo la gente o los judíos van, bueno, los habitantes de Venecia van y le piden dinero a este mercader judío, y él tiene un libro en el que anota a quién le prestó, cuáles son las condiciones, cuándo le va a pagar, bla, bla, bla. Y tiene ese libro contable. Entonces, el problema de este tipo de libros contables es que, bueno, a partir de esto surgieron 4 problemas que tenemos que resolver digitalmente para que podamos utilizar ese mismo sistema que ya existía ahora a la parte digital.
¿Cómo hacemos para que se respeten el orden de los registros? Si yo iba al libro de Shylock y yo le cambiaba las hojas, no es lo mismo que él haya notado, le presté en este momento 1.000 euros, que ya me pagó. Entonces, el orden es muy importante porque te dice cuánto saldo tienes, cuánto debes o cuánto tienes de más. ¿Cómo proteger la integridad del libro contable? Si yo me lo llevaba, se lo escondía, lo rompía, pues ahí había un caos, ¿no? El punto 3 es cómo evitamos colisiones para que alguien más escriba. Si él escribía, oye, ya le presté este cuate, y después a lo mejor alguien le pedía al mismo tiempo al hijo, y luego venían y escriben lo mismo, yo le presté 50, yo también le presté 50, entonces tenemos que tener un orden para que nadie escriba más de 2 veces a la vez, al mismo tiempo, en fin. Y la pregunta 4, esto va muy enfocado a la red. Si estamos montando un libro contable sobre una red descentralizada, ¿cómo motivo a la gente para que mantenga este libro contable? Porque en el caso de Shylock, pues él era el dueño, él recibía los intereses, él tenía esa motivación para seguir manteniendo el libro. Pero una red descentralizada, ¿cómo hace para que la gente siga manteniendo todos los registros, se validen y tenga todo ese proceso que actualmente, por ejemplo, cubren los bancos o las instituciones bancarias? Esas preguntas las vamos a responder un poco más adelante. Entonces ya tenemos el tema del registro de transacciones, una capa de criptografía, una capa de una red descentralizada. Entonces ya tenemos esta capa de registro de transacciones, criptografía y una red descentralizada. Hasta aquí volvemos a preguntar así a la gente como, oye, ¿qué es blockchain? No, pues es un registro de transacciones, es una red descentralizada, pero yo les comento que es en efecto eso, pero el blockchain, allá está el título, son esos 4 y sobre todo ese hexágono rojo y es de criptografía, es del que más se les olvida a la gente. O sea, el blockchain en general es una tecnología de transacciones, de registrar transacciones, un tema de criptografía, un tema descentralizado, pero también debemos de tener una capa de confianza que va a sustituir a estas instituciones bancarias, estas instituciones de gobierno, y que por ahí es como el talón de Aquiles y la típica pregunta de, oye, pero el Bitcoin aquí nos respalda, es una burbuja, bla, bla, bla. Esa capa de confianza es la que vamos a hablar un poco más adelante. Y la capa de confianza es un tema de proof of work. También se lo van a escuchar en este mundo de las criptomonedas muy seguido. Y el proof of work ya también existía desde antes. Es un concepto que se utiliza para poder agregarle un nivel de dificultad a un proceso para que no sea, digamos, tan automático, no tenga esos temas de vulnerabilidad. Un ejemplo, se inventó con fines para combatir el spam. Al principio cuando existía la tecnología, cuando se empezó a inventar el correo electrónico, a todos nos pasó que abríamos una cuenta y de repente teníamos la bandeja de entrada llena de millones de archivos, ¿no? ¿Qué fue lo que se le ocurrió a un padre? Bueno, voy a inventar los famosos CAPTCHA. Entonces, el CAPTCHA es un paso extra
que nos va a dar una prueba de trabajo para que yo no pueda automatizar las cosas. Entonces yo no voy a poder crear 50,000 cuentas en la red de Bitcoin, hacerme pasar por alguien falso, un nodo, y voy a empezar a atacar esa red. Tengo que pasar por un proceso de trabajo, entonces ya ahí me pone esa limitante. En este caso, yo no puedo crear 50,000 cuentas y mandar 50,000 correos electrónicos de un golpe si alguien me pone un captcha. Ya tendría que resolver primero un acertijo. Hay diferentes captchas, ya sea como pone el resultado de la suma, ¿no? Nos ponen, identifica las imágenes, aquí nada más dale clic. Entonces tenemos captchas desde algoritmos muy sencillos, paso por paso, nada más dame el resultado de una suma, hasta y algo más, ya más complejo es identificar un patrón de imágenes. Pero en este paso, que ya todo el mundo hemos hecho cuando nos registramos a alguna cuenta, eso es lo mismo que hace, por ejemplo, la red de Bitcoin. En este caso te dice, para que tú puedas escribir sobre mi red, necesito que me compruebes que eres una persona que ya invirtió desde antes en un equipo especial que se llaman los mineros, pero no es más que una computadora conectada a la red, que tiene un procesamiento una capacidad de procesamiento demasiado grande para que yo voy a soltar un problema criptográfico, cual que sea aleatorio, y tú tienes que utilizar esa computadora para resolver ese problema criptográfico. Una vez que encuentres ese resultado, tú vas a tener esa posibilidad de escribir la siguiente línea en tu control. ¿Cómo? Ajá, ya te reconoces porque desde antes ya pudiste, desde antes ya invertiste un dinero considerable en la capacidad de procesamiento, ya pagaste luz, ya hiciste todo lo que necesitas para resolver esto. Entonces ahí ya filtras a la gente que está en Rusia, por ejemplo, hay rusos que están en una computadora que les costó $10,000 superequipada y están tratando de hackear las diferentes redes bancarias, por ejemplo, y lo único que necesitan es una computadora, un conocimiento, y ya entran a Vancomer, hackean el sistema y se roban $millones. En este caso, en la red de Bitcoin, tú tienes que invertir en un equipo muchísimo más complicado, más caro, de red, en procesamiento de cómputo, y cada que una computadora de esta jerarquía se conecta a la red para competir y resolver este algoritmo, esa necesidad o ese algoritmo, ese problema criptográfico va aumentando. Porque dice, ya son 2 o 3 computadoras conectadas con esa capacidad de procesamiento, entonces ya no te voy a poner a que nada más necesites las imágenes, ¿no? Dime cuántas disciplinas hay en estas imágenes o cuántos coches. Cuando dame el resultado de esas dos, ahora ya te voy a decir, saca una raíz cuadrada, porque tardas 10 minutos en sacar una raíz cuadrada. Si todos este salón tuviéramos esas computadoras superpotentes, entre todos juntamos nuestra capacidad de procesamiento, y a lo mejor ya una raíz cuadrada la resolvemos en 5 minutos, ¿no? En la mitad del tiempo. Entonces la red dice, ya reconozco que hay 100 personas conectadas, le cambio el algoritmo y hago algo que me dé. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, me tiene que dar que todos los que están conectados a la red resuelvan en un tiempo de 10 minutos. Entonces, si ustedes se desconectan y me dejan a mí solito, yo puedo resolver con una computadora, ya baja la dificultad y ya me va a poner otra vez, resuelve 2 más 2. Depende de la cantidad de usuarios. Entonces, esa confianza, esa es la capa de confianza que nos da la ventaja de tener un esquema de blockchain en una empresa. Para que esto es muchísimo más seguro, porque estamos utilizando conceptos
de criptografía, de capacidad de procesamiento, bla, 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 a que simplemente una empresa se monte un MySQL y la única capa que tienen ellos de criptografía es iniciar sesión y contraseña, y ya. Entonces, sí, las preguntas, creo que me adelanto un poco, pero ahí están. Entonces, regresando al tiro. Bueno, entonces ya que tenemos todas estas respuestas, bueno, todos estos esquemas de tecnología, ahora sí ya podemos resolver las 4 preguntas que nos van a permitir montar un sistema de pago digital, centralizado, y con criptografía y con confianza. Lo único que tenemos que hacer es responder esos 4 que quedan pendientes en un sistema físico. ¿Cómo hago para que se respete el orden de los bloques y cómo protejo la identidad de la cadena? Únicamente le agrego un folio a cada bloque y le pongo, oye, tú en este folio, el primero va a ser, más bien, voy a encriptar todas mis transacciones. El primer bloque va a tener el folio 000 y voy a poner una fecha. Creo ese bloque. Todo esto lo voy a encriptar y me va a dar un hash. Este hash se lo voy a poner al siguiente bloque, lo voy a encriptar y me va a dar un hash. Este hash se lo voy a poner al siguiente bloque y así. Entonces, si yo cambio cualquier dato de aquí, si por alguna razón tengo esa capacidad de cómputo que me permita unir a la cadena y alterar algo, entonces cuando yo cambio esto, a la hora de que encripto todo esto, este hash ya me va a dar lo mismo. Entonces, a partir de aquí, la cadena se rompe y ya no va a coincidir y ya se sube la país y me detecta que yo aquí alteré este bloque. Entonces, con ese folio ya lo resuelvo. ¿Cómo edito las condiciones de estructura? Bueno, ya esto está un poco explicado técnicamente, pero es lo que les comenté. Lanzo un algoritmo, en el caso de Bitcoin, nada más pone que empiece este hash, que empiece con tantos números, antes con 5 números al principio, con 5 ceros al principio o 6 ceros al principio, y así dependiendo si sube o baja la dificultad, el que lo encuentre ya es el que puede escribir. Ahorita creo que van en 30 ceros o algo así. ¿Y cómo incentivo a los mineros? ¿Cómo incentivo a los mineros? Pues simplemente el que encuentre ese resultado de la respuesta a ese problema criptográfico le voy a pagar al principio con 50 bitcoins en el 2009. Ahorita cada 4 años se va reduciendo la dificultad. Creo que ahorita van en 12.5 bitcoins. El bitcoin está en 150,000 pesos ahorita. Entonces multipliquen 12.5 por 150,000 cada 10 minutos. Entonces, muchísimo dinero. Eso provoca que pues, la gente quiera estar minando y quiera estar sometiendo en este tipo de cosas y mantenga la cadena, digamos, estable. Y bueno, en conclusión ya tenemos el punto de criptografía, ya tenemos la capa de ejecución descentralizado, registro, transacciones y la confianza que es el proof of work. Ahora sí ya puedo montar un sistema de pagos alrededor de todas estas tecnologías como consecuencia. O sea, el Bitcoin no es el blockchain. El Bitcoin es una consecuencia del blockchain, es una aplicación y ya puedo montar un sistema de pagos llamado Bitcoin. Y algo plus, que además de todo esto, si yo le agrego una plataforma para que ahí pueda montar, bueno, si le agrego un lenguaje de programación, que es, en este caso es Solidity, y le agrego una plataforma digital para que ahí pueda montar mis programas, ya puedo crear otro tipo de proyectos como Ethereum. Si tienen algo de conocimiento en lenguajes de programación, es lo parecido a Java. Java, tú programas tus propias cosas, lo compilas y lo montas sobre la máquina virtual de Java y ya lo puedes ejecutar en cualquier lado. Es lo mismo, pero
el mundo de las criptomonedas y el blockchain. Si quieren, íbamos a continuar con varios aspectos del blockchain, pero son muchos temas que de repente si los dejamos con un concepto ahí y luego llegamos con otros 2 minutos después, se satura la red de su cabeza. Entonces, lo que quiero explicar es a que ustedes con esta presentación todavía tenemos 20 minutos, creo, o 15. 10 por más. 10 minutos, nos dan preguntas y las ayudamos a responder. Hasta aquí va la presentación. Tienen preguntas, adelante. ¿Qué les pareció? ¿Ya le entendieron al blockchain? ¿Podrías ayudarnos a describir más el lenguaje de programación que identificas en Ethereum? Esa capa. El lenguaje de programación, también Bitcoin tiene un lenguaje de programación, es más limitado, tiene unas funciones únicamente enfocadas a las transacciones de pago. Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, dijo: yo necesito un poco más de funciones para que la gente pueda echar a volar su imaginación y hacer cualquier tipo de aplicación utilizando todas estas tecnologías. Entonces Solidity es como un lenguaje JavaScript, tiene una sintaxis parecida. La única diferencia es que está montado sobre un blockchain. Lo importante ahí es que si han escuchado algunos conceptos, por ejemplo, de smart contract, ustedes que son abogados, pues no es nada rebuscado del otro mundo, es un nombre que suena muy sexy en cuanto te dicen es un contrato auto ejecutable, pero no es nada más que para los programadores un programa que cumple ciertas funciones que está bajo unas condiciones. Es decir, que un smart contract simplemente está programado con tiempo, en anterioridad, para que cumplan las funciones que están referenciados con criptomonedas, y entonces es un concepto que suena muy rebuscado, pero no es más que un programa que se mete a la propia cadena de Ethereum. Pero, pues, eso solamente es. Entonces, en conclusión, si alguna vez les preguntan, oye, ¿sabes qué es blockchain? ¿Cómo es la tecnología? El blockchain no es una red descentralizada, es un conjunto de tecnologías que cuenta con una red descentralizada y demás. Se basa en la confianza por medio de un sistema de proof of work o un CAPTCHA muy difícil. ¿Otra cosa? Como un lenguaje criptográfico. Un tema de criptografía. El tema de criptografía detrás, un registro de transacciones. ¿Por qué es importante que usemos estos 4 puntos? Porque si tenemos nada más un registro de transacciones, es un Excel, ¿no? Claro. Si tenemos nada más un sistema descentralizado, pues es un Napster, es un Torrent. Y si tenemos un sistema, un Excel y un Napster, pues tenemos un Excel descentralizado, un Google Drive. Pero tenemos que tener criptografía y la confianza, que es el proof of work. Claro, ahí, o sea, ya no lo tocamos con profundidad, pero todo esto ha ido evolucionando a este concepto se inició en 2008 y se da mucha programación como el blockchain 1.0. Hoy en día estamos empezando en un momento donde ya se habla de un blockchain 3.0 que tienen que ser miles de transacciones por segundo, pero hoy en día el que conocieron es como el blockchain 1.0 con muchísimos problemas que se han ido tratando de resolver y que faltan bastante por resolver todavía. Bueno, en conclusión, están las redes sociales, escribamos, damos cursos de blockchain y de programación de Ethereum. Una pregunta nada más. Es que yo creo que, por ejemplo, acá blockchain siempre hablan de sistemas públicos, ¿no? Es un sistema público. Y todo lo que hemos visto acá está asociado a criptomonedas. Pero hay algo que no necesariamente, o sea, que podamos usar en blockchain que no esté asociado a criptomonedas. Sí, claro. Sí, o sea, hay... Pero ¿qué uso de como ejemplos que hay hoy en día? Utilizando la creatividad, ¿no? Podría no ser. ¿Puedo contestar? Yo he escuchado, por ejemplo, nada más, por ejemplo, el registro público de la propiedad, ¿no? Nosotros somos abogados, que podría haber ahí un registro de las transmisiones de propiedad de los inmuebles, ¿no? Por ejemplo. O sea, no estás quemando el tema. Sí, pero pasa algo.
Oye, es difícil porque un sistema de incentivos, si no le das a la gente un sistema de incentivos, tú tener en una propia empresa un sistema descentralizado es muy costoso, que no vale la pena. Entonces, no sé si... Bueno, esas son dos cosas. A yo fui un especialista de blockchain en Francia cuando se creó la comunidad y ahora me estoy sumando un poco a lo que están haciendo, a ver si podamos sacar algo juntos. Para contestarte, pienso que son dos cosas. De un lado, la tecnología de blockchain te permite estar seguro al 100% de que una información es verídica en un momento dado, con la hipótesis de que la gente que está participando en la red está participando de una forma funcional. Entonces, esa información puede ser cualquier información, puede ser las propiedades que tienes, la música que tienes, cualquier tipo de derecho que puedas tener. Pero, sin embargo, para hacer funcionar esta tecnología, hoy en día, en blockchain necesitas capacidad de cómputo, que es muy costosa, como decía Guillermo, sobre todo en electricidad. Y generalmente el modo de considerar esto es decir, que vamos a crear incentivos para que la gente esté usando esta red, y con más gente que esté usando esta red, más seguridad existe. Entonces, pues esas iniciativas comunitarias son, digamos, el cemento, ¿no?, de esta tecnología para acordar la veracidad de estos datos. Existen unas tecnologías alternativas que se están desarrollando hoy en día, que son muy jóvenes y que buscan eliminar este problema diciendo que sería mejor encontrar un sistema descentralizado en el cual no necesitamos tener esas incentivos financieras para que la gente acuerde sobre algo. Y pues un ejemplo es que hay que hablar de los registros cuando hablamos de un activo que no se puede duplicar, es el mejor caso de uso para blockchain. Y uno de esos es una plataforma que acaba de comprar el año pasado Spotify, que se llama MediaChain, que es como si tú fueras a Coyacán y tú le digas, estás escuchando la música de alguien y le dieras dinero por eso. Así es como realmente funciona el mundo real, solamente que las plataformas digitales han subido sobre el internet muchos hilos de información y plataformas que lo hacen muy rebuscado, pero eso es lo que hace el blockchain, que cuando tú escuches en una plataforma de MediaChain la música, tú le estás pagando directamente a ella, ¿no? Y no pasa por una plataforma centralizada que decide cuánta la comisión le va a dar a esa persona. Tú cuando te registras en MediaChain, tú dices, yo soy músico, me interesa ganar tanto, si la gente me reproduce por tantas canciones, esto va a ser la forma. Entonces ahí quitan a los intermediarios que son Spotify, bueno, que de hecho ya los acaban de comprar, pero así como eso hay para estar Ahí nada más, si me permiten, el tema no tiene o no tendría por qué ser propiamente el incentivo. Si tú haces tu blockchain privado, aunque tengas una capacidad súper chiquita de procesamiento, digo, al final del camino puedes igual ahí estar regulando smart contracts. No tendría, porque digo, nosotros, y digo, lo entiendo, lo vemos al tema de la recompensa, pues porque somos mineros, ¿no? Pero al final del camino, nosotros, por ejemplo, hemos hecho implementaciones para sistemas de cadena de custodia de evidencia o para temas de primer respondiente, que tienes que guardar esa evidencia y necesitas validarla, y no nada más necesitas, digo, si la validas con uno, pues tiene la validación de uno, pero si la validas con muchos, ¿no? Tiene ahora sí que una validez más alta, ¿no? Y al final del camino puedes, digo, nosotros lo hemos armado con 4 o 5 nodos, y con eso haces tu smart contract chiquitito sin meter ni siquiera hashes ni nada, ¿no? Digo, el concepto que aquí es lo interesante, el concepto de cómo lo están abordando la fiesta de las criptomonedas es un tema público, pero es igual que el cloud, ¿no? Hay un cloud ahí afuera que si tú quieres sube las cosas, aceptas, quién sabe que digan letras chiquitas, aceptas, ya aceptas. Pero si tú quieres armar tu propio cloud, pues no necesariamente tienes que competir contra Google para armar tu propio cloud. Puedes armar tu smart contract infinita, o sea, muchísimo más pequeño para darle digo, por ejemplo, el caso del registro público pues no tendría que ser tan pequeño, porque pues tendría que tener una cobertura nacional y puede ser un proyecto padrísimo, ¿no? Pero, muy bueno. No sé si era pregunta o aclaración, pero pues, o duda. Cuando nos referimos a un smart contract, nos referimos a un sistema que está programado en Solidity, en el lenguaje de programación de Ethereum, y existen otros tipos de conceptos de smart contract que está montado sobre, que se llama Mastercoin, que está en una capa adicional sobre Bitcoin, pero no sé si lo que se refería sea al consenso. ¿Cómo se consigue ese consenso en la red? ¿Puedo contestar? Sí.
pienso que estás tocando un punto interesante. Para contestarte, pienso que en la empresa que estás usando el blockchain, no puedes sacarle todas las ventajas porque la seguridad de la blockchain se fundamenta mucho en el hecho de que haya muchos usuarios que estén con eso. Entonces, la tecnología que funciona de una forma interna para una empresa, pues está bien, pero no es una tecnología que estás usando a su máximo. Y es una tecnología que está en competición con tecnologías clásicas que quizás están ya más desarrolladas para los casos de uso que estás atacando. Y también que ya existen mejores protocolos de seguridad para esos casos de uso. O sea, no sé, si quieres tener datos personales o datos biométricos de tus servidores, hay formas de hacerlo. Y la gente acuerda en esa forma. Tú sigues explorando eso. Entonces, ese punto, pienso que blockchain puede ser una solución, pero no es una solución que te va a llevar todos los beneficios del ecosistema. Pues, de hecho, no, claro, porque bueno, nada más como aclararles o darles un panorama de una implementación mucho más pequeña, ¿no? Haciendo referencia a lo que preguntaban, ¿qué necesito o qué tanto? Digo, no necesitas ni el monstruo ni nada. Si tú quieres armar tu propio blockchain y generar ahí tus smart contracts para los fines que tú quieras, por supuesto no vas a tener la validación de tantos usuarios, pero al final del camino, si por un tema de cumplimiento quieres tener la validación de 5 y agregas a un tercero, como le metes un certificado del SAT o lo que quieras para meterle más complejidad y darle incluso más valor, al final del camino lo puedes conseguir. Es decir, puedes tú implementar y fumarte, no necesitas propiamente montarte sobre una red que haga hashes por segundo, ¿no? Puedes montar algo mucho más pequeño, utilizando incluso criptografía tradicional, aumentándole con un SAL algún tema que ya lo haga imposible de resolver, ¿no? A un SHA o a un ML5, ¿no? De hecho, nosotros, a toda esta discusión, nosotros le decimos como el problema del martillo y del clavo, ¿no? Que de repente tenemos un martillo y a todos le damos cara de clavo. Entonces agarramos y blockchain. Hoy es lo que está pasando hoy en día, que todo el mundo, las empresas, sobre todo las financieras, están invirtiendo bastante, teniendo un martillo en sus manos sin saber a qué va a funcionar el blockchain y se están sumando a la ola sin saber realmente qué va a funcionar. Hay otras que están tirando un martillo y agarrando otra herramienta. Entonces, está pasando de todo en este ecosistema hoy en día, pero qué bueno que sumen a esta conversación de poder elevar, justo nuestro propósito como Blockchain Academy, es elevar el nivel de conversación en México de lo que está pasando sobre el blockchain, porque mucho estaba en torno a la inversión. Y está bien, es suficiente eso que está hablando, pero hay que hablar de trasfondo, de raíz, que es la tecnología, para realmente que en una cultura en México exista este conocimiento y se pueda empezar a construir sobre esta plataforma en los fines que ustedes busquen y que les haga su conveniente. Y pues bueno, de esa forma acabamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también no quiero ahorita distraernos mucho porque ya tenemos que continuar, entonces un pequeño descanso, lo que otra vez invitamos la siguiente y continuamos con el futuro de las transacciones internacionales. Ya empieza el sistema financiero a salir a flote, ¿eh? Entonces, continuamos.